Buenos días a todos. Ya casi estamos terminando el ciclo de la cátedra Falsborda para el semestre de 2015-2. Un saludo a los miembros de Red FAES que se conecten, especialmente los estudiantes de la UNAP, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional de Colombia, los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Sociología, gracias también por venir, y los estudiantes de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Hoy, parte de la Semana de la Sociología y de los 50 años que se celebraron el miércoles pasado, pero no programamos con Normando la conferencia. Entonces hoy estará con nosotros Normando Suárez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Sociología, quien amablemente ha querido compartir con nosotros este espacio, compartir también su experiencia y su vivencia con el maestro Falsborda. Luego, después de la intervención de Normando hasta las 11:15, viene Fabio Lozano. Fabio Lozano es profesor de la Facultad de Sociología, especialmente la maestría en Planeación para el Desarrollo de la Universidad Santo Tomás. Entonces, el inicio, Normando nos va a hacer un poco el relato sobre el territorio y luego Fabio nos va a comentar cómo ese relato. Entonces, muchas gracias a Fabio y a Normando por estar acá, por compartir con nosotros este espacio de la cátedra. Vamos grabando porque nos ven en este día streaming los compañeros de las otras universidades. ¿Puedo estar de pie? Sí, o sentado, como quieran. Yo prefiero estar de pie. Bueno, buenos días para todos y todas. Y por supuesto, buenos días a quienes siguen esta cátedra en los otros programas de sociología de la red FADE. Muchas gracias a la profesora Diana, profesor Fabio, y bueno, volver a esta casa después de mucho tiempo. Yo tengo un título de licenciado aquí de la Santo Tomás del año 76, cuando era ya en la 72, eso era un sitio de 2 pisos. Eso es prehistoria para ustedes, pues, me imagino. Y tuve la oportunidad de trabajar como docente entre el año 78 y el año 83 en la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás de la USTA, como dicen, creo que siguen diciendo USTA todavía aquí, entiendo. Hemos asistido a esta invitación que nos ha hecho la Universidad de Red FADE, porque la Universidad Santo Tomás asumió la cátedra itinerante Normando Falsborda, y yo le envié hace ya un tiempo el documento que voy a presentar en el día de hoy. Yo preparé un material con este título que está allí, y supongo que se le hizo la circulación correspondiente a, pues no sé, a los estudiantes, a los asistentes. La cátedra, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama la cátedra? Yo pregunto demasiado. ¿Cómo se llama la cátedra, Fal? ¿Cómo se llama? A ver. ¿Cómo se llama? Conflicto, paz y territorio, ¿verdad? Ese fue el tema que escogieron los de Red FADE, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a... Entonces, el documento que se entregó tiene esta estructura y se ocupa de estos temas que están allí. Yo no sé, profesora, si logró circular el documento. Tienen además toda la obra del maestro Andrés Sílabos, y algunos de ellos ya vienen trabajando el tema de
construcción de territorio desde Ya. las distintas lecturas del maestro Páez. Entonces, el documento, como tenemos tan corto tiempo realmente, y tenemos que recuperar el tiempo del doctor Fabio Lozano, pero no Simonelli, yo lo que propongo es, voy a hacer algunas anotaciones sobre el documento, algunos énfasis, tengo 10 diapositivas y sobre eso, y dejamos el documento para el retorno de parte de ustedes. Yo estaría esperando primera consideración de evolución sistemática del documento. Como ustedes ya están apropiados de lo que se reconoce en Orlando Fals Borda como aportante, algunos hablan de él fue quien construyó el método de investigación-acción participante. Entonces, la primera consideración que tenemos que hacer es que ustedes que están asistiendo a esta parte de la cátedra, la primera consideración que yo tenía la profesora es que hubiera la evolución sistemática del documento que se les deja para esos efectos. Quiero dejar una pregunta para el final, a ver si me la contestan. Y es una pregunta que me hicieron al año de muerto Orlando Fals Borda. Fals murió en el 2008, en agosto 12. Ustedes saben que él era presbiteriano, ¿no es cierto? Nace en Barranquilla y Orlando Fals, entonces me dijeron los de la presbiteriana, me dijeron, con un solo término, yo les voy a pedir ese favor a ustedes, con un solo término, sintetice la vida y obra de Orlando Fals Borda. Uno solo, un solo concepto, uno solo. No puede hacerlo, uno solo. Al final, a mí me gustaría decirles lo que yo respondí en esa difícil tarea que me pusieron allá en Barranquilla, de la presbiteriana, cuando me dijeron, profesor, usted tiene que sintetizar con un solo concepto la vida y obra, línea de pensamiento, posición, postura de Orlando Fals Borda. Entonces les dejo esa inquietud para el cierre, si les parece. Igual lo hago extensivo a quienes, estando desde otros sitios, están por la vía de la web, están siguiendo el desarrollo de la cátedra en el día de hoy. Atenido a la propuesta que nos hacen desde acá, entonces nosotros organizamos este material y yo voy a ocuparme de algunos aspectos, voy a puntualizar algunos aspectos en esa dirección. Entonces, lo primero, la cátedra está referida al tema del conflicto en primer lugar. En segundo lugar, a la supuesta solución del conflicto en términos de conflicto y paz. Y en ese contexto, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué papel juega el tema del territorio en el marco de conflicto, conflicto y paz? En ese orden de ideas, entonces, yo estructuré el documento en esa dirección. La primera consideración referida al tema de ordenación del espacio y del territorio. Y en eso, el papel de todo el desarrollo que hace Fals Borda alrededor del tema de conflicto, paz y territorio como tal. Y voy a centrarme en esa dirección. Primera hipótesis, ahí está la primera hipótesis. Si uno hace la revisión del tema de la ordenación del territorio, pudiéramos decir que esta hipótesis es que desde el momento en que se llegan los que sabemos que llegaron, entonces la cuestión fue que toda la estrategia de los que llegaron a los pueblos originarios, como llama Fals, o ha llamado Fals siempre, entonces se ordenaba para qué, se hacían los asentamientos para qué, se hacían las fundaciones hispanas para qué. Entonces esa es la primera parte de la hipótesis.
Y la segunda es lo que nos ha pasado, no, lo que nos ha ocurrido en el 80 de esta parte, ¿no? Y por eso, al contrario, controlar la población para ordenar el territorio. A veces algunos nos dicen, nos dejan entrever que somos exagerados en decir que el sociólogo colombiano más reconocido afuera que adentro es Orlando Falcón. Y nadie como él, que nos está escuchando en este momento, Orlando, nadie como él se ocupó de este tema del conflicto como tal. Lo segundo es mirar los avances y los procesos que ha tenido el ordenamiento territorial en Colombia. ¿A partir de cuándo? Porque nosotros podemos hablar de ordenamiento territorial en Colombia desde hace 500 años. Pero los últimos desarrollos, indudablemente, ¿a partir de cuándo los podemos ubicar? Y la pregunta para ustedes es, ¿la sociología tiene algo que decir frente al tema del ordenamiento del territorio? Porque si no tiene nada que decir, no tiene sentido estar reunido aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la línea teórica desde la sociología que se ocupa del tema de ordenación del territorio, del espacio del territorio y la territorialidad? Ese es el punto que está planteado allí en el tema de avances y retrocesos del ordenamiento territorial. Lo tercero es que recogemos los últimos planteamientos de FAL sobre ese tema, ¿no es cierto? Como dijo la profesora, ustedes ya tienen conocimiento del estado del arte, del trabajo de FALS, no solamente sobre ordenación del territorio, sino sobre los otros temas que ustedes tienen conocimiento y de los cuales tienen algún estado de arte construido. Y pienso que más ahora que están, creo que en el proceso de acreditación o reacreditación. Lo otro es lo que está planteado alrededor de la respuesta que se da a partir de 1991, porque la pregunta es, ¿cuál es el modelo de ordenación del territorio que aparece consignado en la Constitución del 91? ¿Y quién fue el agente principal de la propuesta del nuevo modelo de ordenación del territorio para Colombia a partir del 91? Y por supuesto, el último punto referido, en este caso, a posconflicto paz, y la pregunta es, ¿qué va a pasar en este país? Hay que pasarlo con relación al ordenamiento del territorio en función de la transición de conflicto, posconflicto, posacuerdo y supuestamente paz. Ese es lo que está contenido en el documento, que espero retorno, espero devolución sistemática de ustedes a propósito de lo que tenemos planteado allí. Hay otro documento nuestro, ahí está la portada del documento, lo dejamos también a la consideración de ustedes y por supuesto de la audiencia que está por el lado de la manera virtual que se está haciendo, y tiene que ver con una evaluación, un documento nuestro, sobre el ordenamiento territorial entre el 91 y 2010 y una propuesta en relación al tema de la ordenación del territorio en el caso colombiano. Se les puede enviar si está disponible para que hagan la parte correspondiente de análisis en esa dirección. Y como no tenemos tiempo a hacer todo el recorrido de cuál ha sido la configuración de espacio y territorio en Colombia desde hace 500 años, yo quiero centrarme sobre los 80 en adelante, 91 y un poco hasta la fecha. Entonces,
Ese concepto de ordenamiento es de Orlando Falvo Ramaniego. Ya leyeron esa lectura. ¿Ah? Ya leyeron esa lectura. Ya hicieron esa lectura. Entonces, coincide la definición que encontraron en la lectura con eso que está allí consignado en la diapositiva. A ver. Tú hiciste esa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ordenación del territorio en la perspectiva falvordiana y el desarrollo territorial? ¿Y cuál es el referente para pensar que si hay tránsito de conflicto a posconflicto y a paz, indudablemente no puede ser el mismo modelo de ordenación del territorio que tenemos en este caso, si se asume que este proceso avanza de conflicto a posconflicto y por lo menos a los acuerdos? ¿Quién escribió el primer trabajo desde la sociología sobre el tema del conflicto en Colombia? ¿Quién es el padre de los violentólogos en este país? Y las violentólogas, porque también hay mujeres. Ustedes estaban en una conferencia, ¿verdad? No, está el documento de la conferencia, como dice que es más importante. Preguntas y repreguntas para que... ¿Quién es el padre de los violentólogos en Colombia? Pues el sociólogo Orlando Falvo. Han revisado en sociología de la política, del conflicto, de la violencia, el texto de la violencia en Colombia. Entonces, contra todos los que se ofrecen hoy a dar explicaciones sobre el tema de la violencia en Colombia, el originario es falso. ¿Cuándo se hizo la investigación de la violencia en Colombia? ¿Alguno se acuerda o alguna se acuerda? La primera publicación está en el 63, ¿verdad? Originalmente. Toda la investigación la hizo Falvo, hizo trabajo de campo como lo hacen ustedes. Y se concentró fundamentalmente a donde había más información que corresponde a donde fue mucho más fuerte la violencia política del 48 en adelante. Había un sacerdote párroco en un municipio del Líbano, Tolima, y de pronto ustedes no saben esto, aprovechando el sacramento de la confesión, ese sacerdote se enteró de todos los desastres, toda la tragedia de lo que significó el tema de la violencia que pasó en Tolima Grande. Y luego Falvo llama al profesor, fue mi profesor de sociología política, Eduardo Umaña Luna, un abogado de la Nacional, para que le hiciera la interpretación sociojurídica del tema de la violencia en Colombia. Entonces, Falvo viene trabajando desde entonces. Venía trabajando desde entonces. ¿Cuál es la primera señal de Falvo frente al tema de la violencia? Lo del 9 de abril tomó a Falvo aquí en Bogotá. Y en octubre Falvo, él se fue para Barranquilla, su tierra. Y de pronto hay una faceta de Falvo que poco se conoce, el Falvo músico, sociología de la música. Falvo era músico de formación. Falvo se encontró la sociología por accidente. Él estudió fue literatura primero. Y en el camino se encontró la sociología. Y entonces, el primer trabajo sociológico que está en Colombia, reconocido como tal, ¿cuál es? Ya me dijo el profesor que habían estado allá en ese sitio de trabajo. ¿Cuál fue? Campesino de los Andes. ¿Dónde se hizo esa investigación? ¿Dónde la hizo Falvo? En una vereda del municipio de Chocontá, en la provincia de Almeida, ¿no es cierto? Pues miren las relaciones que hay. Pues Falvo, ¿qué hizo? Lástima que no tengamos aquí ni el tiempo ni lo hay para que ustedes escuchen la oda que le hace Falvo después del 9 de abril, se llama Oda a la Paz, un himno a la paz. Y él escribe, en este documento está la referencia para
tomar el inicio de por qué FAL comienza a trabajar el tema de la violencia desde el año 48 y la concreta en ese estudio que ustedes conocen en relación con esta parte. Y ya viene la preocupación por el tema del conflicto. En el primer congreso de sociología que se hizo en Colombia, ¿en qué año? En el 61. ¿Saben quién presidió ese congreso? José Camilo Torres Restrepo, ¿saben quién es, verdad? Y él hace una ponencia, Camilo y Salas en ponencia. Y aquí hay que traer a Camilo también, que es sociólogo de formación continua, además. Independiente de la valoración de los 50 años del año entrante en febrero. Pero también ahí hay elementos referidos al tema de la violencia y el conflicto comunitario. Y como sociólogos fueron los primeros que en este país trazaron una línea de investigación sociológica como tal, porque había otro tipo de interpretaciones de todo eso. Pues ahí está el origen del conflicto, el tema de la paz y el tema del territorio local. Ahí está el origen, y eso es lo que se plantea en el documento comunitario. FAL fue viceministro de Agricultura. ¿Me oyeron, verdad? Cuando el Frente Nacional, Lleras Camargo, nombró un ministro de Agricultura y a FAL lo llamaron para plantear la reforma agraria en Colombia, la primera en serio. De una vez conectamos. ¿Cuál es el primer punto del Acuerdo de La Habana? ¿Cuál es el primer punto? Agrario, ¿no es cierto? Entonces podemos conectar esto con aquello con esto. Entonces, FAL se adelanta inclusive a esas negociaciones que se están cursando allá en La Habana, ¿no es cierto? Y muchos sociólogos y sociólogas egresados de esa Universidad Nacional terminaron trabajando en la reforma agraria de la época. Ese es un tema que está asociado al tema del conflicto por conflicto y territorio. Y en eso FAL fue pionero. ¿Qué hace FAL después? Que se le sacó a patadas en la Nacional en el año 67, porque FAL lo sacaron a patadas en la Nacional. Esa es una regla que tiene esa gente de ahí, de esa universidad, como Orlando. A la directiva no le gusta que yo diga estas cosas, pero fue así. O sea, Orlando comienza a trabajar la línea de ordenamiento del territorio con más insistencia. Y después de las investigaciones de Saucillo, de Campesino de los Andes, de la historia de la tierra, el hombre Boyacá, sigue trabajando Orlando el tema de ordenación del territorio y aparece el trabajo que hace después que sale en la Nacional, de lo cual lo que más se conoce es historiador de la costa. Les pregunto, ¿han leído alguno de los tomos de historiador de la costa? Pregunto. ¿Alguno o alguna? ¿Algo? Allí es donde se revela, en ese trabajo, donde él hace una caracterización en 4 tomos, Monpós y Loba 1, el presidente Nieto, Resistencia en San Jorge y el Retorno a la Tierra, son 4 tomos. ¿Y cuál es el hilo conductor de ese trabajo de FAL? En un libro estereofónico con doble canal, descripción, explicación. El tema del territorio en función del conflicto habido en esa zona y en el resto del país y que recoge en ese tomo como tal. Y luego hacen un conjunto de desarrollos sobre el tema de ordenación del territorio, ¿no es cierto? O
Entonces aparece un texto, insurgencia de las provincias. ¿Alguno lo ha visto? Insurgencia de las provincias. Y luego otro trabajo. Ahí entonces la universidad se reconcilia con FAL y FAL vuelve a la nacional en el 85, 86. Y entonces historia y región. Y luego publica otro texto, acción y espacio. Son materiales en donde uno puede ver el trazo del planteamiento de Fals en esa dirección, ¿no? En el 88 hace la publicación del texto referido a insurgencia de la provincia, acción, espacio y posterior. Orlando se postula como constituyente. ¿Y quién fue la persona que más planteó, que más trabajó el tema del nuevo modelo de ordenamiento territorial? ¿Dónde está la síntesis del modelo que planteó Fals? Yo les hago esa propuesta que está ahí. ¿Cuál es el modelo de ordenación que finalmente no logró consolidar Fals en la constituyente ni en la constitución estatal? Miren esos puntos. Raizales. ¿Quiénes son los raizales? Fals reconoce 4 pueblos originarios. ¿Cuáles son? A ver, uno. Intuitivamente los primeros, ¿cuáles son? No era conferencia, no era que vengan con segundo, pues son los indígenas, ¿no es cierto? Acaba de morir Jaime Jaramillo Díaz, un profesor de historia de la Nacional. ¿Cuál es el segundo pueblo originario que reconoce Fals? Y dice que hay que aprenderlos. Hecha la caída de la población indígena, ¿qué pasó con los españoles aquí? ¿Qué trajeron? Negros y negras, ¿no es cierto? Otro pueblo originario. Tercer pueblo originario reconocido por Fals: los artesanos y campesinos. Y cuarto pueblo originario, los de la frontera agrícola, los colonos y las colonas. Entonces, usted puede aquí recorrer, aquí faltan artículos, aquí faltan. A mí me gusta dejarles esto para que Dios completemos el modelo de ordenación que termina planteando Fals, ¿no es cierto? Entonces, el tema de descentralización, el tema de autonomía de las entidades territoriales, el tema de los raizales. ¿Quiénes son los raizales? Los de la parte insular de Colombia. ¿Quiénes son los de la parte insular de Colombia? Y Mariqueo también, en el lado del Pacífico. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las entidades territoriales que tenemos en Colombia producto de este modelo de ordenación del territorio? La norma de ordenación del territorio que finalmente fue en el 2011, después de 20 años. Tema de límites, los círculos electorales diputacionales, las regiones administrativas de planificación, las regiones como entidad territorial, lo de San Andrés y Providencia, la parte de las áreas metropolitanas, las provincias, los distritos, las entidades territoriales indígenas y el tema de los recursos. Entonces, la propuesta de Fals para la constituyente es que el ordenamiento finalmente, ¿qué es? Reparto del poder en términos de competencias y recursos. Reparto del poder, distribución del poder. Pero Fals no consiguió los votos para consolidar el modelo de ordenación que él termina agenciando y proponiendo. ¿Cuál era el fundamento del modelo de ordenación del territorio para calmar los ánimos, reducir la intensidad del conflicto
y hacer tránsito por conflicto y paz. ¿Cuáles son las figuras que en Colombia históricamente se reconocen para esos efectos? Los departamentos, los municipios, o qué es lo que históricamente conformó esto que se llama Estado Nacional Colombiano. Fueron departamentos. ¿Cómo se constituyó esto que se puede llamar Estado Nacional Colombiano? A partir de provincias y de regiones, ¿verdad? Provincias y regiones. La pregunta, ¿ese modelo está vigente hoy en Colombia? Sí. No. Los resguardos indígenas y las entidades no están. Entonces, después de más de 22 años, lo que podemos observar es que ese modelo que está planteado ahí, de ordenación en función de resolver conflictos, el tema de la bajada a la violencia y una propuesta abierta, sigue aplazada. Porque finalmente hay dos modelos: el que venía, nación, departamento, municipio, y la propuesta de FAL. Entonces, ¿en qué quedó la propuesta de FAL de ordenación? Quedó en potencia, no consiguió los votos. Entonces tenemos un híbrido de ordenación del territorio. Ahí, por ejemplo, con el nuevo plan de desarrollo se hace planificación regional. Entonces, es la primera vez en la historia de Colombia que se piensa el plan por regiones, y ahí se empezó ahora, digamos, recientemente a trabajar los RAPES, figuras que estaban en la Constitución desde el 91, pero que se habían desvirtuado digamos, como novedoso, en el sentido que alguien las apropie y se vea, eso es lo que tenemos como normativo y vamos a empezar a hacerlo. Eso tiene también dificultades porque lleva a la centralidad. Entonces, así es. Déjame llegar hasta allá, profesora. No. Le tengo un par de mapas para ver si la propuesta de regionalización que se ha utilizado para el plan de desarrollo por un nuevo país placenidad con la propuesta de Orlando en el año del año 2004. Entonces, teóricamente, ¿cuál es la base desde la sociología de la propuesta de ordenación del territorio de FAL? Como yo sé que aquí en sociología, por lo menos cuando yo fui profesor aquí, esa asignatura se desarrolla, sociología contemporánea, me acuerdo que se llamaba así, menos que todavía se preserva esa asignatura, ese seminario. Bueno, desapareció. no, todavía no. ¿Sí? Como seminario. Como seminario, exactamente. No como materia, teoría sociológica contemporánea. Sí, pero algo de eso hay, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál desarrollo teórico desde la sociología se ocupa del tema de ordenación del territorio? Y el planteamiento básico, ¿de dónde lo toma FAL? Porque eso no es originario de FAL como tal, ¿no es cierto? En eso hay una convergencia teórica como tal. Entonces FAL en este punto dice, bueno, el ordenamiento territorial colombiano ¿se decreta o se construye? Entonces FAL hace el planteamiento de origen de que el ordenamiento del territorio o los se construyen ¿de qué manera? Por decreto, porque alguien envía o manda o dispone, ¿no es cierto? No, dicen, el territorio se construye por el lado de la sociedad socialmente. Y la diferencia entre espacio y territorio es esa. Entonces, la construcción del territorio no se hace por decreto ni por leyes, se construye socialmente. Y ahí se toma la referencia de Durkheim, se toma la referencia de Weber, se toma la referencia de Marx, se toma la referencia, pero sobre todo se toma la referencia de la teoría sociológica fenomenológica. Ahí está presente Schum, Berger, Luhmann.
Orlando toma esos elementos y hace el planteamiento del caso. E igualmente, un poco para tener el referente teórico desde la sociología, y toma Anthony Giddens también. Giddens hace la diferencia entre el territorio y territorialidad. Y Orlando asume esos elementos teóricos y hace todo el planteamiento al que estamos haciendo referencia como tal. Y propone, finalmente, en el modelo, que el modelo de ordenación del territorio en Colombia hace este tránsito de regionalización del Estado o de la construcción de un Estado regional. Eso quedó en proyecto, está en proyecto todavía. La profesora Diana me hace una referencia, yo la quiero hacer al final, en esta dirección. ¿Cuáles son las características entonces de un modelo de ordenación del territorio que esté fundamentada en regionalizar el Estado? Hay algunas características. ¿Y cuáles son? Este es el sueño de Orlando, fue el sueño de Orlando y sigue siendo el sueño de él. La posibilidad que en Colombia transitemos, migremos a un Estado regional. Y él dice, si bien es cierto que procesos o la construcción de un Estado regional no resuelven completamente el tema del conflicto y se hace tránsito a paz, ese camino que se pueda recorrer, si hace posible que se creen condiciones para construir. Ese es el planteamiento central de Orlando. ¿Qué ocurrió en el 2011 con relación a la propuesta de Orlando? Entonces, el gobierno nacional saca una ley, esta que está ahí, para resolver un problema aplazado 20 años, la ley orgánica de ordenamiento del territorio. Y este planteamiento de Orlando, aquí ante la profesora aparece la posibilidad de que el distrito capital se pueda asociar con unos departamentos para constituir una región administrativa y de planificación, pero no comunidad. Entonces, es una asociación exactamente. Pero eso es lo que se quería o lo que se deseaba por Orlando, ¿no? Entonces, yo tengo aquí unas calificaciones de esa norma cuando se pensó que era la fórmula que iba a resolver todo el tema de la ordenación del territorio en el caso colombiano. Y tengo que decir tres cuestiones, básicamente, que las planteó Orlando. Primero, el modelo de ordenación del territorio en Colombia desde el 91 no ha sido posible ni siquiera, profesora, crear una RAP, ni siquiera. Sigue en proyecto la RAP. ¿Y qué diferencia hay entre la RAP y la red? La diferencia es enorme. Segundo, las provincias que históricamente son la base de nuestra nacionalidad no existen para la Constitución ni para las normas. ¿Cuántas provincias tiene Cundinamarca a propósito? Reconocidas históricamente. ¿Cuántas provincias tiene Boyacá? ¿Alguien de aquí es de Boyacá? ¿Quiere venir de Boyacá? ¿Cuántas provincias tiene Santander Grande? Porque dije al comienzo que Saucillo es una vereda de las 22 veredas del municipio de Chocontá. Chocontá es cabeza provincial de la provincia de Almeida. ¿Quiénes eran los Almeida? Unos cucuteños que llegaron ahí huyendo cuando el tema de la emancipación, ¿verdad?,
y seguro que vieron la figura la que está ahí colocada. Pues Chocuntá es la cabeza de la provincia de Almeida. Cundinamarca tiene 14 provincias reconocidas históricamente. Boyacá tiene 12. Santander tiene 8. Entonces, este es un país que sale de provincias y de regiones. Pero eso ha sido lo que sistemáticamente se ha desconocido. Con toda la, entonces, el desconocimiento que ha implicado, lo que ha implicado es conflicto, violencia por la protección del territorio. Fórmulas como estas simplemente apuntan en esa dirección. Aquí tienen una valoración. Entonces, uno, lo de región sigue aplazado. Lo de las provincias también sigue aplazado. Y lo más importante, ¿cómo se llama desde la sociología la organización de los indígenas en Colombia? ¿Cómo se llama? Históricamente, ¿cómo se llama? Resguardo, ¿verdad? Resguardos indígenas. ¿Cuántos resguardos indígenas tiene Colombia hoy reconocidos que reciben recursos? ¿Saben cuánta plata se distribuye este año para los resguardos? Son 783 resguardos indígenas reconocidos por el Ministerio del Interior para 1.100.000 indígenas distribuidos por ellos en esos resguardos. ¿Saben cuántos reciben esos resguardos reconocidos? 200.000 millones de pesos. ¿Saben cuál es el efecto que eso tiene sobre esos resguardos? Hagan la averiguación. ¿Saben lo que está pasando en los resguardos con relación a la administración de los recursos de participación que siguen declarados como menores de edad? ¿Cuál es el resguardo más aquí que tenemos aquí? En Chía hay un resguardo y uno en Cola. La gente está reivindicando la condición de los orígenes. El de los muiscas. En Cota fue, pero los disolvieron porque tuvieron problemas al mismo tiempo. Pero lo que nos importa señalar es, operativamente, es que los resguardos no tienen la capacidad declarada por Constitución y ley de administrar sus recursos de participación. Tienen que hacer convenios con las alcaldías de las jurisdicciones y les están administrando los recursos. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo le llaman ustedes? Entonces Orlando dice, ¿pero cómo? Con Floro Tunobalá y con este que está preso, que fue personero de Bogotá, con Rojas Virgen, no alcanzaron los votos para que se hiciera tránsito directamente de resguardo a qué? A entidad territorial indígena. En el plan de desarrollo, profesora, está propuesto en los últimos artículos la creación de la RAS del Amazonas, RAS. ¿Cuándo va a hacer eso? No sabemos. Entonces, ese modelo híbrido que tenemos, que impulsó Fáez Borda, está aplazado. Y él dice que justamente el aplazamiento de ese modelo de ordenación en parte explica el tema de la permanencia del conflicto, la violencia por la posesión y el control del espacio del territorio. Este mapa que está ahí, miren ese mapa que está ahí. Fáez Borda fue nombrado secretario general de la Comisión de Ordenamiento Territorial Constitucional en el 91. Y entonces Fáez hace un trabajo toda su vida para tratar de identificar qué. Lo que históricamente se reconocía como unidad de ordenación del territorio. Aquí están
Entonces Orlando hace una documentación completa, hace un trabajo de campo intenso durante muchos años y termina haciendo una propuesta de ordenación del territorio en diciembre del 94, cuando se termina la vigencia de la Comisión de Ordenamiento Territorial Constitucional. Y en un texto que le entregó a Gaviria, presidente en ese momento, él hace esta propuesta de, profesora, mire, de provincias, regiones, 8 regiones, 50 provincias, círculos diputacionales y asociaciones de municipios que están relacionados. Esto quedó ahí. Como usted decía muy bien, profesora, yo comparo este mapa con el mapa que usted menciona. Mire lo que está. En el nuevo plan de desarrollo, mire la propuesta de regionalización. Compare. Ubíquense ustedes mismos, georreferencia ustedes mismos. Lo que pasa es que creo que la mayoría son ciudadanos, son bogotanos. Entonces, lo que estamos diciendo es que si el Plan Nacional de Desarrollo, al cual se invoca, que es el primero en donde hay un tratamiento de lo regional, miren la propuesta de lo regional. ¿Usted cree que estos límites entendidos como separación, ¿dónde estamos aquí nosotros? Estamos aquí. ¿Usted cree que eso responde a esto? ¿Saben cuál fue el criterio para sacar 6 regiones en Colombia? Se lo inventaron en Planeación Nacional ahí en la calle 26, en el piso 15, y tiraron la línea por este lado, ¿cierto? Para ir como cerrando esta parte, gracias profesora por recordarme el tiempo. Esta regionalización, ¿a qué responde? ¿A qué criterio? ¿Usted cree, Fabián es de la Antillanura, ¿verdad? Y este caballero que está ahí, que son estudiantes de sociología, él es de la depresión Momposina, este que está ahí. Yo les puedo preguntar, ¿ustedes se sienten integrados a estas regiones como tal? ¿Se sienten? ¿Se reconocen? ¿Se autorreconocen? ¿Sabe qué es esto? Que fue la regionalización para el reparto. ¿Saben qué fue? ¿De qué recursos? De las regalías. ¿De quién son las regalías? ¿De la nación o de las entidades federales? ¿De quiénes son las regalías? ¿Las regalías de quiénes son? ¿De la nación o de las entidades federales? ¿Cuántos proyectos? Puede ser una pregunta, pero ahora muy cómoda. ¿Cuántos proyectos ha agenciado la Universidad de Santo Tomás, Facultad de Sociología, en el Fondo de Ciencia y Tecnología con recursos de regalías? ¿Cuántos? Pero no consueles, en la nación no es mucho tampoco lo que se ha hecho. Consueles. Y seguro que ahora que en la acreditación eso va a salir. ¿Saben cuánta plata está apropiada para regalías, para que las universidades presenten proyectos con MGA? 900.000 millones de pesos. El valor de dos helicópteros Black Hawk. Eso valen 2 helicópteros. ¿Saben cuánta plata tiene este año en conciencia? Menos de 300.000 millones de pesos. Y con regalías hay mucho más recursos que la ciudad de Perú. Entonces, esto responde indudablemente al criterio de que desde el piso 15 se dijo, miren, hagamos un agrupamiento, regionalicemos esto que se llama Colombia. Y miren ese contrahecho. Entonces,
Aquí está norte de Santander, Santander del Sur, Cundinamarca, Boyacá y Padre Total. Miren el suroccidente cómo está. Miren estos departamentos en crisis en el Arauca, Casanare, Caquetá. Miren, aquí Quintero responde de ordenación. Entonces uno puede ir sacando inferencias, ¿no es cierto? Yo quiero ir terminando este llamado de atención porque, como les digo, tengo la expectativa de que lean el documento, me le hagan devolución sistemática con comentarios, con críticas. Y voy a terminar esta parte con inicio el documento y como lo termino. Entonces yo tomo de FAL dos partes. Voy a leer el primer párrafo. Dice FAL: crecí en ese ambiente plácido de confianza mutua y de dejadismo. Con ese etos expansivo y tolerante constituido por valores fundantes integrados por nuestro pueblo originario, fui al exterior a estudiar y regresé a Barranquilla en 1948, justo a tiempo para sentir el grave impacto del 9 de abril. Respondí a la tragedia con un recurso recóndito que hallé en el etos costeño, la música. Compuse entonces una pequeña cantata para coro mixto que titulé Mensaje a Colombia de la Paz. Y dice el mismo Juan: era una ingenua y patriótica invitación a los colombianos para volver por los senderos de paz. Esto lo escribió FAL en el 2004. Y miren cómo termina FAL, y con eso quiero terminar esta conversación con ustedes, preguntas, respuestas, algunas con silencios, otras con expresiones, manifestaciones de gestos. Y miren, veamos, pongámosle la 20-20 a esa. Un minuto para que veamos quiénes son los depositarios y las depositarias por testamento de legado de FAL, si es que tenemos que admitir el legado de la FAL. ¿Quiénes son? No es el profesor Fabio ni soy yo, no somos nosotros. De pronto la profesora sí, porque es muy joven. Entonces miren, dice: ¿quién es la antiélite? Ustedes. ¿Quiénes son los depositarios? Ustedes. Él tiene otras expresiones muy duras para decir: mire, me he pasado la vida, me he podido morir, me he podido matar, etcétera, etcétera. Pero ya a estas alturas, ya esto fue 5 años antes de morir Orlando. Miren el testamento de Orlando para ustedes. Entonces, y lo último hace referencia a que él está con nosotros aquí, está presente con nosotros. Quiero invitarlos a que vayan a la gruta donde están las cenizas de Orlando. Están allá en la Nacional, en la capilla. No es peregrinación a lo que les estoy invitando, pero de pronto es bueno encontrarse con esa señal, ¿no es cierto? Ahí están las cenizas de Orlando, que deambularon 7 años, porque la idea era que las cenizas se depositaran, ¿saben dónde? En las 8 regiones que tenemos. Una fracción de las cenizas colocada en cada uno de los centros. Hoy
Nadie respondió por eso. Nos tocó guardarlas allá. Finalmente, ¿con qué concepto usted sintetiza en un solo término y concepto, palabra, la vida y obra de FAL frente a el tema de conflicto, post-conflicto, paz, territorio? Y no hicimos ninguna referencia, pero eso está en el documento, sobre el aporte del método de FALS. Le doy un dato, profesora y profesor, y al estudiante. Se está intentando resucitar a los 20 años el Congreso, el 8º Congreso Nacional de IAP, que se hizo en Cartagena. Ahí se está con una gente de la Nacional moviendo el asunto, y probablemente el año entrante hay algo en esa dirección. Porque lo que hemos dicho es que hay que evaluar, y mucha gente dice, miren, esta investigación se hizo con la metodología FALS IAP. ¿Será cierto? ¿Estamos seguros que estamos usando el método con el contexto como lo reclamaba el mismo FALS? Para finalizar, me gustaría escuchar respuesta a la pregunta inicial. Usted, estudiante de sociología o sociólogo de formación, ¿usted cómo sintetizaría la vida, obra, testimonio, línea, posición, postura de FAL? Muy fácil, de una sola palabra. ¿No? Visionario, muy bien. Otra. ¿Cómo? Sentipensante. ¿Sí? Miren que así lo define. En el trabajo que sacó la Clapso, lo trabajan como sentipensante. O sea, pero va en la dirección de la respuesta, ¿sabes? A ver. Otra expresión. ¿Cómo? Maestro mayor, sí. ¿Algo más? Otra más. ¿Cómo dice? Subversivo. Tiene un texto que se llama La Subversión, en quinta edición. Lo que pasa es que si decimos esto en otras latitudes, lo entienden de otra manera, ¿no es cierto? Tengo la impresión que usted leyó algo en el texto de La Subversión, ¿verdad? Entonces, conceptualmente, ¿cuál es el planteamiento de subversión? No es lo que la gente macartiza sobre la noción de subversión, ¿no? Pero subversivo, sí. Y por eso lo pusieron preso también. Y a María Cristina, su esposa, Salazar, tuvo un año presa ahí en el Cantón Norte, por cierto. A ver, otra expresión. Finalizo diciendo que la respuesta que yo di cuando me pusieron contra la pared, allá en la pared italiana, les dije, ¿cómo en un concepto de coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se siente y lo que se hace, y lo que se dice? Y ese es el llamado que nos hace para nosotros, que seamos coherentes. Seamos coherentes frente al tema del conflicto, frente al tema de la paz, frente al tema del territorio. Les agradezco mucho.
Hola, buenas tardes ya casi a todos y todas. Quiero agradecer a la cátedra por la invitación. Es realmente un honor, un privilegio poder estar participando en esta cátedra en honor a, como ya está dicho, el padre de la sociología, incluso más que la sociología, yo hablaría de las ciencias sociales en general, digamos, del trabajo de investigación y de transformación de nuestras realidades sociales, hecho a partir de la construcción y socialización de conocimientos. Yo en coherencia con lo que es el tema de la cátedra, he titulado esta intervención como Conflicto, Paz y Territorialidades Emergentes. Voy a tratar de hacer una exposición más bien rápida de algunas de las ideas centrales para ver si alcanzamos a tener un tiempo más de conversatorio. Quisiera plantear fundamentalmente dos gruesas tesis. Una de las tesis pues tiene que ver con precisamente qué es lo que ha estado sucediendo en materia de construcción real de las territorialidades y entonces qué está emergiendo desde el punto de vista territorial en nuestro país y cómo la construcción de la paz tiene que ver con esas emergencias de territorialidades. Entonces, la primera tesis es que el masivo desarraigo al que han sido sometidos millones de personas directamente e indirectamente toda la nación colombiana obedece a una estrategia explícita de despojo, de dominio y de sometimiento territorial que se ha disfrazado tras el conflicto armado interno y que oculta intereses ecopolíticos específicos. ¿Qué quiero decir allí? Ustedes han escuchado con mucha frecuencia aquello y veremos algunos datos del masivo desplazamiento que se ha producido en el país. Yo quisiera insistir es que más que un desplazamiento, que lo que tenemos es un masivo desarraigo y que esto no se hizo por el conflicto armado, como está dicho en nuestro país, sino que el conflicto armado, por supuesto, ha desplazado, pero ha ocultado una enorme dinámica política de sometimiento. El profesor colocaba como primer título esa diferencia entre controlar el espacio o dominar a las poblaciones, ¿cierto? Y yo creo que ha sucedido precisamente un ejercicio de dominio y sometimiento territorial. Bueno, y la segunda gruesa afirmación es la de que cualquier acuerdo de finalización del conflicto armado será una falacia si no se aceptan jurídicamente y se implementan política y socioeconómicamente mecanismos de reconocimiento de múltiples y de diversas territorialidades emergentes. Bueno, para eso quisiera comenzar mi interpretación señalando algunos pretextos, es decir, algunas ubicaciones lingüísticas, conceptuales y sociales desde las que hago mi propio análisis, tratar de mostrar cuál es mi punto de vista. Y entonces ahí quisiera fundamentalmente aclarar unas diferencias.
La primera de las diferencias es entre acuerdos para finalización de conflicto armado, que son acuerdos entre el gobierno y la FARC. Eso diferente de procesos de construcción de paz en Colombia. Los teóricos de conflicto y paz hacen muy clara diferencia entre lo que es la paz y lo que es la finalización de conflictos armados, por lo que algunos de ellos llaman la paz negativa y la paz positiva. La paz negativa sería que ya es solo silenciamiento de los fusiles. La paz positiva tiene que ver con la construcción de relaciones armónicas entre los seres humanos. Básica definición, digamos. Se lo podemos profundizar de otra manera. Nosotros estamos en esa diferencia entre acuerdos de finalización de conflicto y en procesos de paz ante, primero, unas diferencias por los sujetos que estarían presentes en el proceso. En el caso de los acuerdos, estamos ante sujetos que fundamentalmente son los combatientes, es decir, los actores armados, llamados por unos ilegales o ilegítimos por otros, ¿cierto? Pero actores armados, combatientes. Son ellos los que están, digamos, sentados a la mesa, los sujetos de ese proceso. Mientras que en un proceso de construcción de paz, lo que se produciría, los sujetos de ese proceso, serían la sociedad pacifista. Sociedad pacifista que es capaz de imponer a los demás actores de la sociedad su opción de solución desarmada de los conflictos que naturalmente se producen. El conflicto no es negativo, el conflicto hace parte de la realidad corriente, no solo humana, sino en general de la vida. Pero hay diferentes maneras de manejarlo y algunas de esas maneras son violentas, otras son pacíficas. Es no el acuerdo entre los combatientes lo que hace un proceso de paz, sino la hegemonía de los pacíficos la que lleva a la construcción de la paz. Por eso es un producto de construcción social y no simplemente de acuerdo entre actores armados. La segunda diferencia tiene que ver con la esencia misma que se está jugando allí. En el primero se trata de un diálogo entre opuestos que lleva entonces a unos determinados acuerdos. En el segundo se trata de unos procesos que entonces no tienen una finalización en aquí terminamos, aquí comenzamos, aquí terminamos, aquí están los acuerdos, ya tenemos la paz, sino que es un proceso de transformaciones permanentes que se están recreando cotidianamente y que llevan entonces a unas relaciones socioecosistémicas armónicas. Y meto el término de lo ecosistémico para subrayar que entonces la paz no es una cosa solamente entre seres humanos, es entre todos los vivientes y tiene que ver entonces con el respeto también del derecho a la vida de otras especies que no son solo las humanas. La tercera diferencia tiene que ver con esto que ya decía, que cuál es el objeto que se está persiguiendo. Entonces, en el primero, el objeto que se está analizando y que se está tratando de solucionar es el conflicto armado. Eso nos lleva a una paz negativa, ¿cierto? Mientras que en el otro caso se trata de una superación de la violencia y de una construcción armónica basada en la dignidad de todos los que están participando. Porque en el otro caso muy fácilmente podemos silenciar los fusiles mientras mantenemos poblaciones en situaciones de indignidad, ¿cierto? Poblaciones macartizadas, demeritadas, sometidas,
subyugadas, explotadas, ¿cierto? Eso no se consideraría en el segundo paso, en la segunda manera de lectura, ¿cierto? Propiamente una situación de paz. La otra diferencia que me parece importante señalar es la diferencia entre la lucha por la tierra, y la defensa del territorio. Tal vez algunos de ustedes en otros espacios me han escuchado a mí hacer esas diferencias en cuáles son las categorías que utilizamos cuando nos referimos a territorio. Y me han escuchado hablar de 4 términos que no son los mismos y que sin embargo se confunden en nuestro lenguaje. Uno es el de tierra, otro es el de terreno, otro es el de territorio y otro es el de terruño, ¿cierto? Que nos están ubicando diferentes perspectivas. Y me quiero referir solamente a 2 hechos históricos que nos marcan nuestros procesos actualmente. Uno, que fue el hecho histórico de la lucha por la tierra, que especialmente marcó, digamos, yo diría que toda la primera mitad del siglo XX y muy especialmente tuvo expresiones fuertes en los años 60 y 70 del siglo XX, pero que después fue acallada esa lucha por las tierras, y era una lucha que venía especialmente desde las comunidades campesinas, campesino buscando una propiedad de la tierra con la cual pudiera él y su familia sobrevivir, ¿cierto? Esa diferencia ya en los años 70 estaba siendo manejada de otra manera por las comunidades indígenas, que estaban diciendo: a nosotros no nos interesa que nos den una escritura pública de propiedad de la tierra, lo que nosotros queremos es que nos devuelvan nuestros territorios, por una parte porque son nuestros, entonces nos asignen ahora algo, por otra parte porque no se trata simplemente de la posesión, ¿sí?, para venderla mañana, como decían ellos que iban a hacer los campesinos, ¿cierto?, sino que reconozcan nuestro derecho colectivo a la apropiación del territorio, que significa mucho más allá que una escritura pública, una cuestión cultural, una cuestión histórica, una defensa de las diferencias propiamente, ¿cierto? Bueno, digamos que de los años 80 hacia acá se ha producido una reconstrucción de territorialidades, ¿cierto?, muy fuerte, que va más allá del señalamiento de límites administrativos y que tiene que ver con la afirmación de identidades, con el reconocimiento de relaciones intersubjetivas y humanas, pero de relaciones también con las plantas, con el agua, con la montaña, con el aire, con los animales, ¿cierto? Ese otro tipo de relaciones que nos hacen pensar entonces en otra manera de comprender y de luchar, digamos, por la defensa del territorio. El otro concepto que me parece necesario aclarar para referirnos a lo que está sucediendo tiene que ver con la diferencia entre desplazamiento y desarraigo, que ya han enunciado un poco. En el desplazamiento estamos hablando de cambio de lugar, de cambio de plaza. Ese cambio de lugar o de plaza va a llevar a una serie de medidas de carácter social y de carácter político que nos sacan precisamente de la lectura de territorialidades
y que nos hacen pensar que el problema fue de unos individuos o de unas familias que fueron desubicadas, colocadas en otra ubicación. ¿Sí? Y entonces, por eso, si ustedes ven, la política pública actual está fundamentalmente orientada a la restitución de tierras, a la reubicación de las personas que habían sido despojadas de sus tierras, decirles nuevamente, aquí están. Además de que los logros, digamos, de esa política han sido mínimos con respecto a la magnitud del problema, la orientación misma nos lleva a desconocer precisamente que lo que se rompió no fue solamente una ubicación espacial, sino que hubo una ruptura de carácter social, de carácter político, de carácter económico, ¿cierto? Que han llevado a unos dominios territoriales diferentes, ¿cierto? Tanto por la acción como por la reacción que las comunidades van a tener frente a las acciones. Y finalmente, la otra gran diferencia es la diferencia entre conflicto armado interno y guerra globalizada contra la sociedad civil. Yo ando mareado con todas las lecturas que hago, con todo lo que escucho en radio, en televisión, en conferencias, sí, escuchándole a todos decir que el gran problema de Colombia es el conflicto armado interno. Una categoría diseñada especialmente al interior de la Organización de Naciones Unidas y de sus agencias de ayuda, de cooperación, ¿cierto? Que nada tiene que ver con nuestra situación. Y que en cambio de ayudarnos a comprender lo que pasa, nos oculta lo que pasa. Por eso me parece necesario que nosotros hagamos una deconstrucción del concepto de conflicto armado interno y miremos entre varias cosas. Primero, en Colombia no existe un conflicto. En Colombia, como en cualquier otro lugar del planeta, existen múltiples conflictos de dimensiones muy diversas, con intereses muy diversos, ¿cierto? Una de cuyas expresiones está ligada a las luchas armadas, pero esa alusión a las luchas armadas está ocultando otros conflictos y está negando otros conflictos que son los más importantes. Por decir algo, el conflicto laboral. El conflicto laboral en Colombia se acabó a punta de conflicto armado. ¿Sí? Es decir, las organizaciones sindicales fueron asesinadas, desbaratadas a punta de persecución contra los líderes sindicales, persecución que en muchos casos significó la muerte, que en otros casos significó el destierro y que en la mayor parte de los casos significó la desestructuración de las organizaciones. Sí. Y eso, que es apenas un ejemplo, podríamos mirarlo con respecto al conflicto por el uso de la palabra. Es decir, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Sí. ¿Cuántos periodistas han sido asesinados? ¿Cuántos han tenido que salir del país? ¿Cuántos han tenido que desplazarse al interior del país hacia otros lados, ¿cierto? ¿Cuántos han tenido que callarse? ¿Cuántos han tenido que simplemente dedicarse a reproducir aquello que les dicen que tienen que decir? Por mencionar apenas dos de los múltiples conflictos existentes. Habría que mencionar los étnicos, los económicos, los sociopolíticos. El otro elemento es que, digamos, son varios conflictos, pero además de eso, no son únicamente conflictos armados. ¿Sí? Los conflictos no se hacen solamente por las armas. De pronto, lo más escandaloso suena ahí,
O sea, cuando matan a 12 miembros de la fuerza pública, entonces hacemos un escándalo por ese asunto, ¿cierto? Cuando matan indígenas no hacemos tanto escándalo. Cuando se apresan personas injustamente, no hacemos tanto escándalo, ¿cierto? Eso no suena tanto en la prensa. Entonces, sí, de pronto el conflicto armado hace más escándalo, pero ese no es el único, ni siquiera el que más víctimas trae. Y el otro elemento que es absolutamente, ¿cómo lo llamamos? Borrador, que oculta la realidad, es aquello de que el conflicto es interno. Nuestros conflictos, digamos, la gestación de las principales vulneraciones a la dignidad, los principales atentados que nos traen víctimas, no tienen que ver con intereses solamente internos, tienen que ver fundamentalmente con intereses externos. Si miramos, por ejemplo, el ascenso de las vulneraciones a derechos humanos, nos damos cuenta que el principal momento en el que se disparan todas las vulneraciones tienen que ver con el Plan Colombia, la implementación de la política de Plan Colombia. Eso dispara completamente las cifras de vulneraciones a derechos humanos. Ahorita en nuestro si nos fijamos también en cuáles son las causas de muchísimas de estas vulneraciones, están ligadas muy fuertemente a el control de los territorios para el ejercicio de actividades económicas declaradas ilícitas, es decir, para el narcotráfico, ¿cierto? Entonces el hecho de hacer que eso sea una actividad ilícita lleva a la globalización de una forma de dominación. Quiero señalar que es un problema global, que no es un problema de Colombia. Cuando uno sale y está en otros países, entonces ven a Colombia como, uy, ese país en el que suceden todas esas cosas tan inhumanas. Y entonces en México están hablando muchísimo de la colombianización de México, ¿cierto? No, es que el problema de estas invasiones territoriales dentro de las dinámicas de globalización de la sociedad capitalista, consumista y depredadora, ¿cierto? Se expresa de manera distinta en unas naciones y en otras. Pero esto está exactamente relacionado con lo que está sucediendo en Siria o con lo que ha sucedido en Irak o en Afganistán o en Sudáfrica o en Corea, ¿cierto? Por eso algunos hablan de la Cuarta Guerra Mundial, que es precisamente la guerra hecha contra las poblaciones civiles. Bueno, esas eran apenas las advertencias sobre cuáles eran las categorías que eran necesarias utilizar. Lo que quisiera además como resaltar de algunos de los hechos que estamos registrando tienen que ver con algunos, yo llamo textos, ¿cierto? Primero, cerca del 14% del territorio en Colombia fue abandonado u ocupado por la fuerza, según un informe de Amnistía Internacional que salió esta mañana. Sí, pero tenemos datos desde antes sobre estos hechos. Entonces están calculando que por lo menos 8 millones de hectáreas de tierras fueron abandonadas. O sea, hubo despojos sobre por lo menos 8 millones de hectáreas. Ya habíamos tenido datos anteriores de la Comisión de Seguimiento, por ejemplo, que nos hablaba de 6.400.000 hectáreas, ¿cierto? De la Contraloría de la República, que nos hablaba también de cerca de 7 millones de hectáreas, en fin, no habíamos tenido como otras cifras.
Otro elemento muy importante que aparece en esos datos de amnistía tiene que ver con quiénes son las personas que se han visto más afectadas. Y lo señalan, como lo hemos venido mostrando en varios estudios, que son las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes y las comunidades campesinas. Es decir, poblaciones con formas de vivir, de producir, de consumir, de leer la vida, diferentes a la forma que se pretende colocar desde las élites hegemónicas, ¿cierto? Son ellas principalmente entonces las poblaciones afectadas. Eso no es así accidental. No es que, uy, de mal a los campesinos, porque por ellos estar en lo rural fue que se hizo. Entonces, les tocó la guerra ahí. No, es que la guerra se hizo allí, para acabar con esa forma de vida. ¿Sí? Lo mismo con las comunidades indígenas y con las comunidades afrodescendientes. Cuando uno mira consejos de muy importantes y muy reconocidos economistas internacionales para aquello que nos vendieron tras el discurso del desarrollo, muy claramente se señala que es necesario concentrar a las poblaciones en las urbes, y muchos de ellos dicen, así eso tenga que hacerse a la fuerza. Pues bueno, aquí lo hicieron a la fuerza, ¿cierto? Y entonces la población afro, que antes era un 75% rural, ahora es un 75% urbano. En menos de 3 décadas sucedió ese cambio. Algunas de las cifras que nos están mostrando estas vulneraciones están aquí, de esas les quería mostrar los datos, ¿cierto? Fíjense que, si puedo aquí señalar, nosotros tenemos en estos primeros años, que son 1985 hacia acá, qué pena, pero ahí no alcanzó a quedar la cifra. El primer año es 1985, el último año es el 2013, el último dato que hay ahí. No tengo tampoco ahí señalado el del 2014, pero se los digo. En la cifra de CODES señalamos 204.000 desplazados, y en la cifra que llevaba hace un mes la UARIB estaban en 170.000 desplazados. Bueno, lo que les quería mostrar son varias cosas que, digamos, que justifican algunas de las cosas que dije anteriormente. Fíjense que las organizaciones guerrilleras se crean en los años 60, ¿cierto? 64, una, 65, 66, 67 el EPL, ¿cierto? Entre esos años y el año 85, ni siquiera se registra el desplazamiento, no se habla de desplazamiento. Es posible que hubiera habido otro desplazamiento, pero no era un fenómeno, digamos, nacional de relevancia, ¿cierto? En el 85 se comienza a decir, aquí está sucediendo un desplazamiento grave. ¿Qué pasa en el 85? Estamos finalizando el gobierno de Belisario Betancur, ¿cierto? Y se están creando las primeras organizaciones paramilitares en la versión, digamos, contemporánea de esas organizaciones paramilitares. Y se crean de frente a los acuerdos de paz que estaba buscando Belisario Betancur con las FARC, ¿cierto? Que llevaron a la generación de la UP, y con algunos otros organizaciones guerrilleras. Pero eso lo vemos ahí apenas cuando miramos el contexto nacional, pero si nos ubicamos en el contexto internacional, estamos precisamente en lo que algunos llamaron la caída del bloque socialista, ¿cierto? Y está realizándose
todo esto que vamos a conocer como los acuerdos de Washington, que va a ser precisamente la imposición global de la política neoliberal, ¿cierto? Si ustedes se fijan, los siguientes periodos presidenciales van a significar eso que incluso algunos llamaron descentralización, ¿cierto? Y que tenía la clara intención de recoger más impuestos para pagar la deuda pública y la intención de imponer entonces ese modelo socioeconómico. Las cifras, como les decía, más altas se producen en el año 2002, ¿sí? Que son absolutamente escandalosas. O sea, tener en un solo año 600.000 desplazados es absolutamente fuera de cualquier proporción, cuando además no estamos en una guerra declarada, diferente a lo que está sucediendo en Siria. Siria el año pasado tuvo como 6.200.000 desplazados, ¿cierto? Pero en una guerra pues masiva, atroz, como es el caso, nunca fue el caso en Colombia, sí, a pesar de las atrocidades que ha tenido, tiene las mismas proporciones. Bueno, eso nos lleva pues a un acumulado histórico muy alto que nos ha colocado en los últimos años en el primero o segundo lugar de desplazamiento en el mundo. Ahorita hemos descendido en la ubicación, las últimas cifras internacionales nos ubican como en quinto lugar, pero no porque estemos disminuyendo el número de desplazados, sino porque en otro lado la cosa está peor, ¿sí? Bueno, yo quisiera también dar como otros elementos para esta reflexión. Ya se me acaba el tiempo, refiriéndome a algunos hechos que entonces tienen que ayudarnos a comprender estos procesos de reterritorialización que se han dado en el país. Primero, pues como decíamos, hay cerca de 6.400.000 personas que han sufrido directamente el desplazamiento en estas 3 últimas décadas. Eso lo tenemos que ver dentro de una gran crisis civilizatoria internacional que tiene que ver con crisis ecológica, que tiene que ver con crisis de energía, que tiene que ver con no suficiente disponibilidad de agua para sobrevivir, que tiene que ver con inestabilidad política, con multiplicación de las guerras. Bueno, ya hablaba también de la globalización de los nuevos imperios, que ya ni siquiera son los imperios de unas naciones, sino son los imperios de unas empresas multinacionales, ¿cierto? Y es el contexto de esa guerra hegemónica en la que los estados, al servicio de esas grandes empresas, luchan contra las poblaciones y muy especialmente contra sus propias poblaciones. Ahora, en último, ¿qué es lo que yo quisiera insistir? La construcción de la paz, ya no únicamente la finalización de un acuerdo, tiene que ver necesariamente con el reconocimiento de nuevas territorialidades, y esas territorialidades van muchísimo más allá de los mapas, ¿sí? No se trata que desde arriba, bien sea Planeación Nacional o cualquier otro organismo, ¿cierto?, mire el mapa y diga por aquí tracemos los límites. No, se trata de que en esas dinámicas conflictivas de construcción de territorios, en donde tenemos multiescalas, multidimensiones, multiidentidades, multiformas de apropiación del territorio, hay organizaciones sociales, movimientos, dinámicas, acumulados históricos, cosmovisiones que construyen nuevas territorialidades. Eso sucede en Colombia, ha sucedido en América Latina y en otros lugares del planeta, y muy especialmente una de esas expresiones tiene que ver, por ejemplo, con lo que hoy se llama el suma causai o el suma camaña en el caso de
de Bolivia, ¿cierto? Pero son igualmente experiencias en otros lugares de América Latina, en México, por ejemplo, con todo el movimiento zapatista, en Etiopía, en el África, hay varias muy interesantes dinámicas. En la India también hay muchas dinámicas muy interesantes de nuevas formas, digamos, de convivencia. Esas nuevas territorialidades están relacionadas con la finalización del conflicto armado. Una de esas territorialidades es todo lo que tiene que ver con las zonas de reserva campesina, que son muy comprensibles por la dinámica de las FARC, precisamente muy ligada a los problemas de lo que se ha llamado conflicto agrario, ¿cierto? Y que reclaman entonces el reconocimiento de territorialidades campesinas, que no es un problema de por dónde va el municipio, el límite del municipio, sino es un problema de hasta dónde llegan otras formas de economías a invadir, a destruir, a acabar con las formas socioeconómicas de campesinado, ¿cierto? Que, como ya se mencionó, fue precisamente uno de los temas que trabajó muy directamente Falsborda. Pero esa es apenas una, son muchas las otras formas de territorialidades. Tienen que ver, por ejemplo, con las territorialidades étnicas. Aquí se hablaba de las entidades territoriales indígenas. Necesitamos hablar también de los consejos comunitarios de los afros. Necesitamos hablar del reconocimiento de las territorialidades raizales o de las territorialidades rom, ¿cierto? Pero igualmente necesitamos hablar de nuevas territorialidades en lo urbano, de las territorialidades que tienen que ver con lo etario, las territorialidades de jóvenes, de niños, de ancianos, en fin. Entonces, se nos escapan muchísimas de esas territorialidades. Yo, para finalizar, simplemente quiero decirles, creo que otro mundo es posible, que otra nación es posible, solo en la medida en que ese mundo, en que esa nación sea capaz de reconocer las diferencias. Que sea un mundo en donde, como dicen los zapatistas, quepan todos los mundos. Muchas gracias. Hola, ¿alguien tiene preguntas, algún comentario, compartir algo, conversar algo? Entonces, feliz tarde para todos. Nos vemos el miércoles a la misma hora en el Sala Fundadores. A los que están en este momento, feliz tarde.